¿Qué tal? Bienvenidos a Polos Opuestos. Soy Vanessa de la Torre. Noemí Sanín se encuentra atendiendo asuntos internacionales. Comenzamos. Colombia es el país más diverso en términos de número de especies por kilómetros cuadrados. En aves somos los primeros en el mundo, los segundos en plantas, los cuartos en mamíferos. Por eso el cuidado del medio ambiente es sin duda uno de los grandes retos y de los grandes capitales de nuestro país. Y con la declaración del Parque Nacional de Chiribiquete como Patrimonio Mundial de la Humanidad, comienza todo un análisis de las políticas que hasta hoy ha implementado el gobierno Santos y de lo que viene en materia de cambio climático, de deforestación, de minería, por supuesto, aprovechamiento de recursos naturales, entre otros asuntos. Así que el medio ambiente, lo que viene hacia adelante, lo que se debe hacer, lo que se ha hecho, es el tema de hoy en Polos Opuestos. Y para hacer este balance nos acompaña en el set el ministro de Medio Ambiente, Luis Gilberto Murillo. Bienvenido, ministro. Muchas gracias. Un gusto tenerlo aquí. Gracias por la invitación. Y el doctor Camilo Prieto, que es el presidente de la ONG Movimiento Ambientalista Colombiano y ganador además del premio Titanes Caracol en el 2016 en la categoría de sostenibilidad ambiental. Vanessa, un placer saludarte. Un gusto. Ministro. Camilo. Un gusto. Bueno, Gracias, termina un placer. este gobierno, ministro, pronto. ¿Usted está Sí, tranquilo? Sí, muy tranquilo de que se hizo una gestión ambiental muy seria. Hemos logrado avanzar en muchas áreas. Usted mencionaba lo que acaba de conocer el país y el mundo de cómo la UNESCO reconoció a Chiribiquete como un patrimonio cultural y natural de la humanidad, pero además se hizo una expansión de Chiribiquete. La primera fue una expansión de 1.5 millones de hectáreas a 2.7 millones de hectáreas. Hoy tiene ya 4.3 millones de hectáreas y ese realmente es un santuario no solamente de la cultura amazónica, sino también de la biodiversidad. Que es para nosotros y para las generaciones venideras, ¿no? Sí, absolutamente. Creo que sobre lo del Chiribiquete no hay cuestión. Bueno, yo creo que es una noticia que el país recibe con mucha alegría, pero nosotros la recibimos también con un matiz de incertidumbre. Y lo quiero caracterizar por dos asuntos. Lo primero es que no entendemos cómo se va a cuidar el Chiribiquete, puesto que para este año el gobierno Santos redujo el presupuesto al sector ambiental en un 40%, para parques nacionales, como usted lo sabe, ministro, un 80%. Y cuando miramos, Vanessa, en guardaparques, por número de hectáreas, Colombia tiene uno por cada 25.000, Venezuela uno por cada 11.000, Costa Rica cerca de uno por cada 5.000, es decir, estamos muy distantes de eso. Adicionalmente, cuando miramos las tasas de deforestación relacionadas con convenios internacionales o con este tipo de estatus que nos da la UNESCO con el Parque Chiribiquete, miremos cuándo se dispara casualmente la deforestación en Colombia. 2015, justamente el año que firmamos los acuerdos de París. Y para complementarlo, por eso digo que lo recibimos con incertidumbre, prácticamente la misma semana que se declara el Chiribiquete, se aprueba la ley de páramos, que también recibimos con mucha alegría. Lamentablemente, uno de los artículos le quita el 70% del impuesto de carbono que está destinado a la restauración, reparación de los ecosistemas al Ministerio de Ambiente y le cambia la destinación. Entonces ahí es donde uno no comprende hasta qué punto estas protecciones en lo mediático pueden realmente darse en el espacio factual. Cuando uno, no tenemos los recursos, segundo, no hay el talento humano para hacerlo y tercero, pareciera ser que esa visión internacional, como es el hecho de estar en la UNESCO y los acuerdos de París, no logran obligar a un gobierno para que realmente cumpla con lo que pactaron. ¿Hay la voluntad? Eso es lo que nosotros no vemos, porque pareciera en el papel darse, y obviamente cómo no se va a alegrar uno que protejan el Chiribiquete, cómo nos vamos a alegrar que existe una ley de páramos. Pero entonces cuando uno compara, y uno hablaría, el carácter no sería la voluntad, sino la coherencia. Porque yo puedo manifestar algo y anhelar algo, pero si yo no tengo con qué, y además le quito los recursos, porque esta ley queda firmada para el próximo gobierno, Vanessa. O sea, se están comprometiendo los recursos, ¿no? La ley de páramos ya está clarísima y dice 70% de los recursos recaudados por el impuesto de carbono de aquí en adelante, y lo que está atrás se van a cambiar. Se van a cambiar a un fondo diferente y se le quita al Ministerio de Ambiente. De hecho, nosotros en ese momento nos manifestamos y vimos cómo le van a recortar. ¿Pero esta ley aplica que para siempre? No está, pues es lo que esperamos que no sea para siempre. Sí, y haremos todo el esfuerzo en oponernos a esa ley y toda la oposición jurídica y vinculando también a la sociedad civil para mostrarle ese contraste. ¿Eso no fue, ministro, un poco zanahoria y garrote al mismo tiempo? No, yo creo que hay que poner el balance en contexto. Lo primero, en cuanto a la voluntad política, si hay gobierno que ha tenido la voluntad política de proteger los activos naturales y hacer una gestión ambiental acorde con los estándares internacionales, es este. Le voy a dar varios ejemplos. El primero,
no teníamos Ministerio de Ambiente. El presidente Santos lo primero que hizo fue restablecer el Ministerio de Ambiente con un apellido muy importante, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Teníamos un viceministerio y tenemos un ministerio con dos viceministerios, uno encargado de ordenamiento ambiental y el otro encargado encargado de cambio climático y el otro de políticas. Pero no solamente eso, le entregamos al nuevo gobierno nuevas agencias que son modelo internacional. El Fondo de Adaptación ha hecho una inversión de 7 billones de pesos, 2.030 proyectos en adaptación a cambio climático, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Parques Nacionales Naturales recibió con este gobierno el estatus de unidad especial, con mucha autonomía. El país hizo una cosa muy importante en política pública, y es que por primera vez avanzamos bolsas plásticas. El impuesto a las bolsas plásticas nos ha permitido disminuir el consumo de bolsas plásticas en un 35%, 3 años antes del cumplimiento de la meta que teníamos. Le voy a decir otra cosa, en incentivos. Pero es que eso sí sería, hoy en día sería inaudito en el mundo no poner atención a las bolsas plásticas. El territorio que ocupaban tenían que compensarlo con la compra de un territorio equivalente. Después de la firma de esa resolución del Ministerio de Ambiente, eso ya no se necesita, sino pueden hacer actividades pedagógicas, que uno lo puede leer ahí en el artículo 8, por eso invito a los televidentes a que lo lean. Y lamentablemente esa política de realinderamiento va a terminar lesionando ecosistemas tan importantes como la Reserva Tomás van der Hamen. Dos visiones de una misma política y de un país que sin duda necesita proteger sus recursos ambientales. Vamos a hablar del reciclaje, vamos a hablar del fracking y vamos a hablar también de esa disyuntiva que hay frente a los referendos, lo que dice la gente y lo que proponen los estados. Hacemos una pausa, esto es Polos Opuestos, volvemos. Continuamos, soy Vanessa de la Torre, esto es Polos Opuestos, estamos hablando de los retos, de lo que ha hecho el gobierno Santos, de lo que deja y de lo que viene para la administración que arranca a partir del 8 de agosto. Ministro, me quiero meter en un tema que es el del fracking, porque es que el mundo entero está hablando de esto. ¿En qué está Colombia con el fracking? Finalmente estamos haciendo estudios, ya hay fracking en Colombia, como dice Gustavo Petro, esto es simplemente una exploración, es una realidad. ¿Qué deja el gobierno Santos en términos del fracking, con los riesgos y también con las necesidades que esto implica? Sí, pero antes de entrar a lo del fracking, déjeme referirme un poco a la Van der Hamen, porque... No, me voy a cambiar de tema, ministro. Porque es que Camilo se refirió a eso y mire que nosotros ahí hicimos un buen instrumento. Yo creo que va a aplicarse no solamente ahí, sino en 13 reservas que tenemos problemas sin energía también. Pero venga hablando de fracking y de energía. El país avanzó mucho en la matriz energética y en energías renovables, tiene todos los incentivos. Ya hoy, precisamente, se tiene la infraestructura y se va a dar una subasta donde el país va a pasar en los próximos 12 años de cerca de un 1% de generación de energía renovable de fuentes no convencionales, eólicas, solares, etcétera, a un 15%, y eso nos ayuda mucho en nuestras metas de disminución de emisiones. O sea que eso es un avance muy importante. En lo que tiene que ver con la explotación de yacimientos no convencionales con tecnologías, como llama usted, de fracking, el país ha sido muy serio en ese abordaje. El país desde el año 2009 decidió como política pública auscultar la posibilidad de aplicar ese tipo de tecnologías para yacimientos no convencionales en el país. La evolución del conocimiento sobre ese tipo de yacimientos y el tipo de tecnologías ha venido dándose en el mundo. En el año 2012 se dieron los primeros contratos por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, cerca de 10, 12 contratos. En el año 2014, el Ministerio de Ambiente, en desarrollo de esa política, expidió los términos de referencia para exploración de ese tipo de yacimientos, sí, estudios, etcétera, para después decir, bueno, esto es lo que tenemos, autoríceme, yo exploto. En ese proceso se dieron nuevos avances a nivel mundial y sobre todo hubo un estudio muy importante que hizo la EPA de los Estados Unidos sobre las implicaciones de ese tipo de tecnologías para yacimientos no convencionales en lo que tenía que ver con la disponibilidad de agua. Y allí habían unas alertas. Una primera alerta, y nuestro objetivo en el Ministerio de Ambiente ha sido obviamente proteger el recurso hídrico. Una primera alerta tenía que ver con el hecho de que usted tiene que tener un buen conocimiento de su recurso de agua subterránea, sus acuíferos, etcétera, porque tiene que protegerlos. Tiene que tener un muy buen
un muy buen esquema de seguimiento y monitoreo y un muy buen esquema de control del tipo de químicos o el tipo de sustancias que se utilicen para los componentes para generar las inyecciones. ¿Qué decisión tomamos nosotros? Nosotros lo que hemos continuado con una decisión seria del gobierno es que estamos en una especie de moratoria. En el país no se hace fracking. ¿Pero se hace exploración? Tampoco se hace. Nosotros no hemos autorizado y nunca se ha autorizado la primera licencia de exploración, ni siquiera de explotación de fracking. ¿En Boyacá no se está haciendo? No, no se está haciendo, porque eso es lo que y por eso no se hace. Nosotros hicimos las visitas en San Martín, nos dijeron no, porque es que allá se está haciendo fracking. Hicimos varias visitas, no solamente de la ANLA, mandamos inclusive por sugerencia de algunos medios de comunicación, enviamos un equipo técnico del ministerio a que revisara y no se hace fracking en esa zona. Los estudios que nosotros hemos realizado precisamente son estudios para preparar el país. ¿Cuáles son los estudios más importantes de la perspectiva ambiental? ¿Cuál es el recurso que usted tiene allí? Colombia conoce todavía muy poco su oferta de recursos de agua subterránea. Sí. El mapa hídrico, el superficial se conoce bien, pero todavía tenemos que avanzar en prospección de la subterránea. Por eso se dice, si la propuesta que se tenía de empezar a hacer este tipo de exploración en el Valle Medio del Magdalena, en algunas de esas zonas, pues obviamente se tiene primero que conocer qué oferta hay allí, pero eso no es suficiente. Igualmente se tienen que tener los esquemas de monitoreo que son supremamente costosos, pero además de tener los esquemas de monitoreo es el esquema de reporte. Pero venga, usted está dejando un gobierno que obviamente, pues con lo del chiribiquete, digamos que con estas políticas que estamos tratando de analizar acá en un tiempo muy corto, lamentablemente, le da a uno la sensación de que había una prioridad medioambiental. Y el mundo se está moviendo en torno a revisar el fracking. Es correcto. Porque en Estados Unidos es lo que está moviendo el petróleo. Hay estados como Vermont y como Nueva York que lo prohibieron y punto. Pero uno que proyecta para el gobierno. Y lo hace. Opinar ahí. Y lo hace. Porque a mí me gustaría que el país funcionara como lo expresa el ministro, pero ahí es donde uno encuentra una absoluta desconexión, Vanessa, entre lo que piensa el Ministerio de Ambiente y lo que dice Minas y lo que dice incluso la NH. Mientras el ministro hace este pronunciamiento, por un lado tenemos Ecopetrol, que tiene oferta de pozos para yacimientos no convencionales en todo el territorio nacional. De hecho, podemos hablar específicamente de una formación rocosa, que es la Media Luna, que se encuentra en Magdalena Medio. Y allá tenemos varias empresas haciendo presencia. Y de hecho yo, pues qué pena que me contradiga, ministro, malo, pero esa es otra parte del debate, y ya te voy a responder con respecto a si es malo o no. Pero en Colombia, sí quiero aclarar a los televidentes, hay licencias en este momento aprobadas de qué manera, y quiero hacer una precisión. En Colombia no existe una obligatoriedad para que las empresas migren de yacimientos convencionales a no convencionales. Por eso, específicamente, doy el nombre propio, San Martín Cesar Pico Plata, donde se hacen pruebas, así como nosotros en su momento denunciamos la presencia del diseño de un bloque no convencional. Esto es fuente pública, lo pueden consultar en internet de la NH, y están los bloques. Entonces el Ministerio de Ambiente por un lado dice en Colombia no se fracking, pero resulta que el Ministerio de Minas lo promueve, Ecopetrol lo promueve. ¿Saben qué es lo más irónico, ministro? Y a mí me sorprendió esto, cuando estaba el desastre de Lizama en el pozo 158, Ecopetrol, Energía. Por otro lado, cuando me decía si es bueno o es malo, nosotros le enviamos una carta al presidente, del cual debo reconocer públicamente que recibimos una respuesta del Ministerio de Ambiente, porque de salud no la hemos recibido y tampoco de minas. Nosotros les enviamos 700 estudios de salud pública y fracking. Y el único ministerio que recibimos respuesta fue el Ministerio de Ambiente, que nos dijo lo que el ministro está afirmando en este momento. Pero Minas no nos dio la respuesta y tampoco no la dio el Ministerio de Salud, en la que le decíamos, mire, el fracking es un problema de salud pública, esto no es un apasionamiento de ambientalistas, ni es decirle no a algo radicalmente, sino existe un sustrato académico que la revisión médica mundial nos ha dicho, mire, esto tiene unos problemas. Entonces no es que nos opongamos porque sí, sino que definitivamente hay problemas de salud. Y lo otro, para cerrar... Eso es lo que estamos mirando seriamente. Discúlpeme, cierro el argumento. Entonces, ahí tampoco comprendo, cuando usted dice que el gobierno ha generado los espacios suficientes para las energías renovables, uno dice, Colombia no tiene ni siquiera, es vergonzoso, no llegamos ni al 0.2% en participación de eólica, miramos Honduras, Uruguay, participación 22% en la matriz energética, y uno dice, nuestro país se quedó rezagado, y sigue insistiendo el Ministerio de Minas, ¿en qué?
en hacer fuentes de energía extrema como lo es el fracking. Es más, la No, cosa está en tanto grado de incertidumbre que ya están proponiendo hasta vender Ecopetrol. Voy a hacer una pausa corta y al volver el ministro va a contestar si es cierto que el gobierno colombiano está proponiendo vender o no Ecopetrol, si está dejando un proyecto serio sobre desarrollo de energía eólica, porque para allá va el mundo, energías que sean mucho más sostenibles que solamente la exploración petrolífera. Ya volvemos. Continuamos, polos opuestos. Ministro, ¿deja el gobierno Santos un legado para vender Ecopetrol o no? No, venga, ¿Eso es sí o no? Se nos está acabando el tiempo. Mire, Vanessa, nosotros, el país tiene una buena matriz energética porque es una matriz renovable, es el cuarto o quinto en el mundo, porque es hídrica, el 70%, pero obviamente que tenemos un espacio grande para avanzar en lo que tiene que ver con fuentes de energía renovable no convencionales. Y eso es lo que ya está la política, están los incentivos y vamos a pasar a un 15% en esa matriz. Eso es un avance muy importante, que ya se tienen asegurado 1.200 megas y puede seguir. No me está contestando, ministro. No, yo sí quiero participar. Y mire, en cuanto a lo que tiene que ver con los temas de Ecopetrol, ese es un asunto que revisará el gobierno. Yo no estaba en esa discusión, pero lo que sí le quiero decir es que nosotros dejamos una política muy clara hoy precisamente, y les invito a que se lean el documento COMPES que aprobamos hoy de crecimiento verde, porque precisamente en ese documento COMPES de crecimiento verde, para darle solo un indicador más allá de la matriz energética, nosotros estamos planteando una meta de poder llegar a 600.000 vehículos eléctricos en el 2030, ya con todas las herramientas establecidas. ¿Y a un desarrollo de energía eólica? Y obviamente el desarrollo de todas las energías, de fuentes de energía renovables no convencionales, que incluye eólica, que incluye solar, que incluye biomasa, que ya tenemos muy buenos proyectos en eso y con todos los incentivos del caso. Yo quiero hacer una ¿Por qué, Camilo, cuando uno ve este gobierno, lo del Chiribiquete, sus proyectos de energía eólica, de investigaciones, de respeto al medio ambiente, que han aumentado las hectáreas de áreas protegidas, etcétera, de todas formas hay como esa sensación? No se olviden, 400.000 hectáreas en Colombia y es un fenómeno que no se ha frenado. Segundo, perdóneme, ministro, discúlpeme yo. 400.000 hectáreas, y hoy estamos en 219.000. Mire, se aumentó la restauración de 14.000. Discúlpeme, yo estoy en el uso de la palabra, ministro. Discúlpeme que estoy en el uso de la palabra. Y mire usted que la deforestación neta sigue bajando. No, es que no me deja hablar. Porque las cifras que usted está utilizando no son cifras ciertas. No, estos son cifras del IDEAM. Cifras del IDEAM, entonces el IDEAM miente. Sí. Segundo, somos el primer país emisor de mercurio per cápita del planeta. Bueno, pero es que eso sí hay una cantidad relacionado con la minería ilegal. Segundo, tenemos 50% de las fuentes, pero Colombia es el primero. De contrabando de mercurio, ¿no? Debajo está China. Y seguimos estimulando por Ministerio de Comercio la importación de mercurio. De hace unas semanas la resolución. Pero no la minería ilegal. No, pero sí el mercurio. Siguiente punto con el que quiero ir. Estándares de calidad de aire. Estamos muy lejos de cumplir los estándares de calidad de aire de la Organización Mundial de la Salud. Siguiente punto. Solamente el 47% el estándar de calidad del aire se ajustó la resolución el año pasado. Tienen plantas de tratamiento de aguas residuales. Es decir, la gran parte del territorio nacional ni siquiera tiene este sistema. Por lo cual nosotros podemos hablar que el balance de este gobierno, y estoy hablando no del ministerio, sino estoy hablando desde el año 2010, es negativo. Y eso se mira en cómo ha sido la evolución de las cifras. Y quiero cerrar con algo que no es evaluación de organizaciones políticas, ni quiero meter esto política, porque eso está politizando desafortunadamente. Colombia es el segundo lugar más peligroso del planeta para el activismo ambiental, según las ONG internacionales. Bueno, pero tenemos un proceso de paz andando con unos retos tremendos que más... Vanessa, venga, le voy a dar dos datos. Este país... Yo no soy tan negativa. No, yo no es que sea negativo. Lo que pasa es que estoy analizando las cifras. Tenemos esperanza. Le voy a decir esto. Mire, Colombia es de lo más importante que está pasando a nivel global. Dividendo de la paz. Nosotros hemos hecho, y usted sabe, cerca de 16 expediciones bio que hemos descubierto. Le quiero decir también, y yo creo que hay que resaltarlos. Mire, cuando nos miden, si usted revisa el índice global de desempeño ambiental de la Universidad de Yale, nosotros estamos en el puesto 87 a nivel global. Y pasamos al puesto 42 por estas acciones que se han venido tomando. No lo hablamos nosotros, lo hacen esos expertos. Y en todos los informes lo va a encontrar. Solo superados por Costa Rica. Es decir, que nosotros
nosotros con las medidas que venimos tomando hemos superado a estos países. Le voy a dar otro dato. Nosotros encontramos el país solo con un 1% de área protegida marina. Está en el 14.7% y mire usted, Camilo, que cumplimos la meta. Aichi, 2 años antes de que se cumpliera la meta. Entonces yo creo que el país ha avanzado. Obviamente tenemos desafíos. Lo que pasa es que es un país con unos retos muy grandes. Exacto. Y tenemos la suerte de que estamos en una democracia donde podemos finalmente debatir, conversar y mostrar estos polos opuestos. Camilo, ministro, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Tenía una lista larga, pero los invito pronto. Sí, que hablemos de glifosato, de los retos que nos quedan de medio ambiente. Muchas cosas. El asbesto. Ministro, gracias. No, a ustedes muchas gracias. Camilo, gracias. A ustedes por el espacio. Y así llegamos al final de este programa. No olviden seguirnos a través de nuestra cuenta de Twitter, que es @poloscaracol. Hasta entonces.